El aire fresco de la mañana del 5 de diciembre de 1993 impregnaba las calles de la colonia Jardines de San Juan, un barrio conocido por su tranquilidad y la amabilidad de sus vecinos. Sin embargo, ese día había una perturbación palpable en el ambiente, una inquietud que se extendía como un eco oscuro. Don Jacinto, el venerado vendedor de tortas rellenas, yacía muerto en su puesto callejero, un lugar que durante años había sido escenario de risas y conversaciones animadas. La noticia se esparció como pólvora, y la curiosidad se transformó rápidamente en horror. Nadie podía imaginar que la carne sabrosa que servía en sus tortas podría estar vinculada a una tragedia tan oscura. Alberto González, un médico forense de 45 años, llegó al lugar pasadas las 10 de la mañana, acompañado por el sonido de sirenas que resonaban a lo lejos. La escena era caótica, con vecinos congregados alrededor del pequeño carrito de don Jacinto, muchos de ellos en estado de shock. El drástico contraste entre la habitual alegría que emanaba de aquel callejón y el silencio sepulcral que ahora lo envolvía, hizo que el estómago de Alberto se retorciera. Era su deber investigar, pero también sentía un morbo inconfesable por descubrir qué había sucedido realmente. Don Jacinto era un personaje querido en la comunidad. Su sonrisa contagiosa y su habilidad para preparar tortas rellenas con carne sazonada adecuadamente le habían ganado el corazón de los lugareños. El puesto, adornado con colores vibrantes, era un punto de reunión, un lugar donde las historias fluían tan libremente como el café que acompañaba sus platillos. Pero ahora, todo eso era cenizas. Alberto observó el cuerpo, tendido en el suelo, cubierto con una manta gris. Las miradas de los curiosos, llenas de tristeza y confusión, se fijaban en él. Era innegable que la imagen del muerto había oscurecido el alma del barrio. Mientras el doctor se adentraba en la escena, notó a la policía tomando declaraciones. Las palabras flotaban en el aire como mariposas inquietas. No parecía estar enfermo. Nunca le vi un comportamiento extraño. Pero había algo más. Un ruido de fondo que lo llevó a cuestionar la serenidad que había aprendido a mantener en su vida profesional. La muerte de don Jacinto no era solo un caso más. Había algo en el ambiente, un aire de secretos no dicho, que lo instaba a indagar más a fondo. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en la mesa, que sostenía una gran olla, el artefacto que había hecho famoso al difunto vendedor. La olla, siempre burbujeante, ahora estaba fría y sin vida. El olor que antes llenaba el aire con una fragancia inconfundible se había disuelto, dejando un rastro de nada. Pero había algo más. Un pequeño recorte de papel, desgastado y arrugado, se encontraba tirado al lado de la olla. Alberto se agachó para recogerlo, sintiendo una punzada de curiosidad. El papel contenía una receta escrita con una letra apretada. Cuando comenzó a leer, su ceño se frunció. Aquel no era un simple compuesto de carne y especias. Había algo inquietantemente específico acerca de los ingredientes. El papel mencionaba una carne especial, pero lo que lo inquietó fue la referencia a cuñados. La palabra resonaba como un eco en su mente, y una sombra de inquietud se instaló en su corazón. A medida que continuaba leyendo, entendió que las tortas contenían una carne que provenía de su propia familia, de sus cuñados, que habían desaparecido en circunstancias extrañas. Alberto comprendió que su escepticismo previo, su rechazo a lo sobrenatural o a lo más oscuro de la naturaleza humana, empezaba a tambalearse. La muerte de don Jacinto, aunque en apariencia accidental, comenzaba a desprender una fragancia aterradora, un vestigio de un secreto que había estado oculto por años. El doctor sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. Sin duda, el ingenio que había hecho a don Jacinto querido en el barrio estaba entrelazado con un horror que desafiaba toda lógica. Mientras su mente se inundaba de preguntas, el sargento de policía, un hombre robusto de voz grave, se acercó a él. «Doctor, necesitamos su opinión sobre lo que hemos encontrado. No parece un accidente», dijo con un tono que insinuaba más de lo que decía. Alberto asintió,
sintiendo que su curiosidad se intensificaba. La tensión en el aire era palpable. Era como si la comunidad entera se hubiera detenido en un momento suspendido, todos aguardando respuestas que parecían estar a la vuelta de la esquina. Los murmullos de la multitud se mezclaban con el susurro del viento. ¿Qué sucedió realmente, don Jacinto?, se preguntó Alberto en voz baja, mientras examinaba el lugar de la muerte. La mirada de los vecinos, repleta de desconfianza y miedo, lo instaba a investigar más sobre el pasado de don Jacinto y su familia. Algo en su historia, en sus relaciones, en esos cuñados que nunca aparecían, gritaba por ser descubierto. Alberto tomó una decisión. No podía dejar que el escepticismo lo gobernara en esta ocasión. Había un hilo oculto que unía a don Jacinto con sus cuñados, un hilo que debía seguir hasta sus últimas consecuencias. Miró a su alrededor, tomando nota de cada expresión, cada reacción. Sin duda, el eco de los secretos de don Jacinto resonaría mucho más allá de su puesto callejero. A medida que los primeros rayos de sol comenzaban a caer sobre el barrio, Alberto sintió que una nueva encrucijada se abría ante él. La investigación apenas comenzaba, y la historia de don Jacinto prometía ser más retorcida de lo que jamás hubiera imaginado. La carne de sus cuñados, la carne que había deleitado a tantos, podía ser también la clave que desatara un horror inconfesable, uno que había permanecido oculto en la sombra de una tortilla. Con este pensamiento en mente, se dirigió a la pequeña oficina de la policía donde iba a comenzar a desenterrar la verdad. El murmullo de los vecinos se alzaba como una sinfonía de voces preocupadas que se entrelazaban con la atmósfera tensa que dominaba el lugar. Alberto decidió que no podía simplemente dejar todo en manos de la policía. La muerte de don Jacinto exigía respuestas, y esas respuestas podían estar escondidas en las historias de quienes lo conocieron. Se acercó a un grupo de hombres y mujeres que murmuraban entre ellos, sus rostros marcados por la tristeza y la confusión. «Disculpen, soy el doctor Alberto González», se presentó con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza al pensar en lo que podría descubrir. «¿Podrían contarme un poco sobre don Jacinto? ¿Han notado algo extraño últimamente?». Una mujer de cabello canoso, que parecía ser la más afectada, lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Era un buen hombre», comenzó, su voz temblorosa. Siempre tenía una sonrisa y una palabra amable, pero había cosas que la gente prefería no mencionar. Alberto frunció el ceño, intrigado. «¿Qué cosas?». «Desapariciones», murmuró un hombre a su lado, con voz grave. «Desde hace meses, varios han desaparecido en el barrio. Al principio pensamos que se habían mudado, pero luego comenzaron a surgir rumores». «¿Rumores?», inquirió Alberto, notando cómo el aire parecía volverse más pesado con cada palabra. «Se decía que algunos de ellos habían sido vistos por última vez cerca del puesto de don Jacinto», continuó la mujer. «Y a veces, él se comportaba de manera extraña, como si estuviera esperando a que alguien se acercara». Alberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de los vecinos resonaban en su mente, formando un rompecabezas inquietante. «¿Sabes si don Jacinto tenía alguna enemistad con alguien en particular?». «No», respondió el hombre sacudiendo la cabeza. «Nunca escuché de ninguna pelea. Pero su familia, su hermano en especial, él solía hablar de cosas raras, de rituales de la antigua familia. Siempre parecía estar más interesado en la carne que en cualquier otra cosa». «Rituales», murmuró Alberto, sintiendo que el concepto era tan extraño como fascinante. «¿Sabes si eso tiene algo que ver con las desapariciones?». «Tal vez», afirmó la mujer, entrelazando sus dedos nerviosamente. «La gente hablaba de que a veces se escuchaban ruidos extraños en la noche, como si alguien estuviera llamando. Y cuando se acercaban al puesto, el aire se sentía diferente, como si hubiera algo más allí». Alberto asintió lentamente, tratando de procesar la información. Empezaba a darse cuenta de que la tranquila colonia Jardines de San Juan tenía secretos oscuros que se ocultaban a simple vista.
Las desapariciones, los rumores sobre rituales y la extraña conexión con la carne del puesto de don Jacinto formaban un hilo de inquietud que lo impulsaba a investigar más. ¿Puedo preguntarles sobre las personas que han desaparecido?, les preguntó, intentando mantener su tono profesional. Nombres, edades, cualquier cosa que recuerden. Los vecinos comenzaron a compartir relatos de las personas que faltaban. Algunos eran jóvenes, otros mayores, y todos parecían haber desaparecido sin dejar rastro. A medida que escuchaba, un patrón comenzó a formarse en la mente de Alberto. Las desapariciones coincidían con el aumento de popularidad del puesto de tortas. La carne de don Jacinto, una vez un manjar, podría estar conectada a un horror inimaginable. Una voz interrumpió sus pensamientos. Era un joven de alrededor de 25 años, con el rostro pálido y los ojos amplios. «Perdí a un amigo hace 2 meses», dijo, su voz casi un susurro. Se llamaba Miguel. Siempre iba a comprar tortas de don Jacinto, y una noche no volvió a casa. Los demás lo miraron con una mezcla de compasión y miedo. Alberto se acercó al joven sintiendo un impulso de ayudar. «¿Recuerdas qué noche fue? ¿Qué pasó antes de que desapareciera?» «Fue una noche de luna llena», respondió, recordando con precisión. «Me dijo que iba a comprar unas tortas y que había escuchado que la nueva receta era especial. Nunca regresó. Al día siguiente, su familia lo reportó como desaparecido». El corazón de Alberto latía con más fuerza. Las noches de luna llena, en muchas culturas, eran momentos en que se creían que sucedían cosas extraordinarias. ¿La gente en el barrio sospecha algo? ¿Han hecho algo al respecto? El joven sacudió la cabeza. La policía no ha encontrado nada. Nadie se atreve a hablar. Todos tenemos miedo de lo que pueda suceder si decimos algo. La gente se ha vuelto más reservada. Alberto comprendió que el miedo crecía en la comunidad. La sombra de don Jacinto, aunque muerto, aún parecía pesar sobre ellos. ¿Puedo ver el último lugar donde lo vieron?, preguntó, decidido a seguir la pista de la verdad. Claro, asintió el joven, dirigiéndose hacia el callejón donde solía estar el puesto de tortas. A medida que caminaban, Alberto sentía que la atmósfera se volvía más pesada, como si los secretos que guardaba el lugar comenzaran a manifestarse. Al llegar, el sitio aún estaba marcado por la presencia de don Jacinto. El carrito, aunque vacío, parecía guardar los ecos de risas y conversaciones. Sin embargo, algo en el ambiente lo inquietaba. Alberto se agachó para inspeccionar el suelo y encontró una pequeña moneda, algo inusual en ese lugar. La moneda estaba cubierta de tierra y parecía antigua. Su mente comenzó a divagar, preguntándose si podría ser parte de alguna tradición o ritual relacionado con el puesto. ¿Esto tiene algún significado?, preguntó a los vecinos que lo acompañaban. «Podría ser», respondió la mujer mayor. «Las monedas son simbólicas en algunas culturas. Se dice que son ofrendas a los espíritus, algo que se deja para que los seres queridos que han partido encuentren paz». Alberto sintió que el frío calaba en su piel. La idea de que don Jacinto pudiera haber estado involucrado en prácticas oscuras hacía que su escepticismo chocara con la realidad que estaba descubriendo. ¿Y si la carne de sus tortas no solo había sido un manjar, sino una forma de mantener vivos los secretos familiares a costa de aquellos que habían desaparecido? «Voy a investigar más», les dijo a los vecinos, su voz firme. «La verdad necesita salir a la luz. No podemos permitir que el miedo continúe reinando en Jardines de San Juan». Mientras se alejaba, las palabras de los vecinos resonaban en su mente. Alberto sabía que debía profundizar en la vida de don Jacinto y su familia. Las desapariciones no podían seguir en la sombra, y así, con cada paso, el peso de la verdad lo empujaba hacia adelante, hacia una oscuridad que apenas comenzaba a vislumbrar. El viento soplaba suavemente, llevando consigo los ecos de la conversación entre los vecinos, mientras Alberto se adentraba en la casa de don Jacinto. La puerta, entreabierta, chirrió al abrirse, revelando un interior que parecía estar detenido en el tiempo. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas polvorientas.
iluminando un pequeño salón decorado con fotografías enmarcadas de familia y recuerdos de una vida que había sido vibrante, pero que ahora parecía consumir su misterio en la penumbra. Alberto se acercó a una mesa cubierta de objetos cotidianos, pero uno de ellos llamó su atención: un diario de aspecto antiguo, descuidado, que sobresalía de un estante. Sin pensarlo dos veces, lo tomó y se sentó en una silla de madera, sintiendo la presión del momento. Pasó las páginas amarillentas con cuidado y pronto se encontró inmerso en las anotaciones de don Jacinto. Las primeras páginas hablaban de la vida diaria, de sus clientes y de los secretos de la cocina. Pero pronto las notas se tornaron más extrañas. Noche de luna llena, sacrificio de la carne, decía una de las entradas, seguida de un garabato que parecía un símbolo, un círculo con líneas que se cruzaban. Alberto sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué significa esto?, se preguntó a sí mismo, mientras leía las anotaciones sobre rituales familiares que databan de generaciones atrás. La carne de los cuñados es la clave para obtener poder y prosperidad, continuaba el texto, dejando a Alberto con una sensación de inquietud que crecía con cada palabra. Cada página revelaba más sobre la historia oscura de la familia de don Jacinto, un pacto antiguo que había sido hecho en un tiempo en que los lazos familiares se entrelazaban con creencias arcaicas. El diario mencionaba un grueso libro que contenía rituales y sacrificios, un legado que había sido transmitido de generación en generación, escondido bajo la fachada de un simple vendedor de tortas. Alberto cerró el diario de golpe. La revelación lo había golpeado con fuerza. La lógica que había guiado su carrera médica comenzaba a tambalearse frente a la evidencia de lo paranormal. La idea de rituales y sacrificios, aunque delirante, se sentía cada vez más real en el marco de las desapariciones. La conexión entre la carne y los cuñados ya no era solo una referencia extraña. Era un posible hilo que lo llevaba a descubrir un horror inimaginable. Salió de la casa, el diario bajo el brazo, sintiendo que el aire se había vuelto más denso. Los murmullos de los vecinos continuaban resonando en su mente. Y mientras caminaba por las calles de Jardines de San Juan, la urgencia de encontrar respuestas lo empujaba hacia adelante. Necesitaba hablar con alguien que pudiera ayudarlo a entender lo que había descubierto. Pensó en los historiadores locales, en particular en el profesor Ramírez, un experto en mitología y tradiciones de la región. Su conocimiento podría arrojar luz sobre el pacto mencionado en el diario. Al llegar a la universidad, Alberto se dirigió inmediatamente a la oficina del profesor Ramírez. La campus, habitualmente bullicioso, parecía estar en un estado de inusual calma. Cuando entró, encontró al profesor rodeado de libros y documentos, sumido en la lectura. El hombre, de avanzada edad, levantó la vista y sonrió al ver a Alberto. «Doctor González, ¿qué lo trae por aquí?», preguntó con curiosidad. «Profesor Ramírez, necesito su ayuda. He encontrado un diario que pertenecía a don Jacinto, y hay cosas en él que no puedo ignorar», respondió Alberto, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Rápidamente, le explicó la situación, desde la muerte de don Jacinto hasta las extrañas desapariciones y el contenido del diario. El profesor escuchó atentamente, frunciendo el ceño a medida que las palabras de Alberto llenaban la habitación. «¿Rituales de sacrificio?», repitió, con voz baja. «Eso es más serio de lo que parece. La historia de los pactos familiares en esta región está llena de leyendas. Algunas de estas familias han estado involucradas en prácticas oscuras para obtener poder o fortuna, pero es raro que se documenten tan abiertamente». «¿Cree que lo que dice el diario podría ser cierto?», interrumpió Alberto, sintiendo que su cordura pendía de un hilo. «Es posible, pero es difícil de probar. Sin embargo», continuó el profesor, «las leyendas a menudo contienen gran parte de verdad. Si hay un patrón de desapariciones, podríamos estar ante algo mucho más grande y aterrador. Necesitamos investigar más a fondo». Con una determinación renovada, Alberto y el profesor Ramírez decidieron investigar juntos.
Hicieron un plan para revisar archivos históricos en la biblioteca y buscar cualquier mención sobre la familia de don Jacinto y sus posibles conexiones con rituales antiguos. Mientras se preparaban para la investigación, una sensación de urgencia se apoderó de Alberto. Cada minuto contaba, y la idea de que otros pudieran estar en peligro lo impulsaba a actuar rápidamente. Si esto se confirma, necesitamos alertar a las autoridades, dijo Alberto mientras ambos se dirigían a la biblioteca. No podemos permitir que más personas desaparezcan. El profesor asintió. Pero debemos hacerlo con cuidado. Si hay algo oscuro en juego, no sabemos hasta dónde llegarían para proteger sus secretos. Mientras avanzaban entre estantes de libros, Alberto empezó a sentir que el ambiente cambiaba. Cada página que pasaban parecía acercarlos más a la verdad, pero también a un peligro que no podían ignorar. Su mente giraba en torno a la idea de que la lógica y la razón estaban siendo desafiadas por algo que no entendía del todo. Al final de la tarde, el peso del conocimiento que habían adquirido era abrumador, y la sombra del antiguo pacto de don Jacinto comenzó a cernirse sobre ellos, como un oscuro presagio de lo que vendría. Alberto observó al profesor Ramírez, quien ahora parecía contemplar la revelación que acababa de recibir. La habitación, previamente llena de libros y documentos, se tornó en un santuario de susurros y sombras. La historia de los cultos en esta región es antigua, doctor González. Ha habido rumores sobre un grupo que practicaba rituales de sacrificio y que se entrelaza con la familia de don Jacinto, explicó el profesor, su voz matizada por una mezcla de asombro y preocupación. Alberto sintió que una tela de araña se tejía a su alrededor, cada hilo entrelazándose con los secretos que había desenterrado. Un culto relacionado con la familia de don Jacinto. ¿Qué saben de ellos?, preguntó Alberto, su voz firme a pesar de la creciente inquietud. El profesor se ajustó las gafas y comenzó a rebuscar en su escritorio, buscando entre viejos documentos. Hubo un tiempo, hace décadas, en que ciertas familias se unieron para formar una sociedad secreta. Sus rituales estaban vinculados con la luna llena y la creencia de que la sangre familiar podía otorgarles un poder especial. Aquellos que se apartaban de la tradición a menudo sufrían consecuencias terribles, explicó Ramírez, mientras sacaba una hoja amarillenta. Alberto se inclinó hacia adelante, ansioso por conocer más. ¿Qué tipo de consecuencias?, insistió, sintiendo que cada palabra empujaba la historia hacia un nuevo nivel de horror. Desapariciones, enfermedades inexplicables. Algunos incluso dicen que aquellos que eran sacrificados se volvían parte de un ciclo eterno, una especie de retorno a la vida, pero en una forma mucho más oscura, respondió el profesor, su voz temblando ligeramente. Los ojos de Alberto se abrieron como platos. Todo encajaba. Las desapariciones de los vecinos, el diario de don Jacinto, las menciones de sacrificios. ¿Y cómo se relaciona esto con las tortas que vendía?, preguntó buscando un hilo que conectara lo macabro con la cotidianidad. Las tortas eran más que solo comida. Eran ofrendas, una forma de mantener contentos a los espíritus de aquellos que habían sido sacrificados y, a su vez, una manera de atraer a nuevos clientes, dijo Ramírez, con un aire de gravedad en su voz. Don Jacinto probablemente nunca pensó en ello como algo malévolo, pero las tradiciones pueden ser engañosas. Mientras el profesor hablaba, Alberto sintió que la atmósfera en la habitación se volvía más densa, como si las paredes estuvieran absorbiendo cada palabra. ¿Dónde se llevaban a cabo estos rituales?, preguntó, ya decidido a buscar la verdad, sin importar cuán aterradora fuera. Ramírez consultó su archivo, buscando un mapa de la zona. Hay un antiguo lugar conocido como la Cueva de las Sombras, no muy lejos de aquí. Se dice que los cultos se reunían allí. Es un sitio olvidado por muchos, rodeado de leyendas que pocos se atreverían a explorar, explicó, señalando un punto en el mapa desgastado. Alberto se sintió impulsado a actuar. Necesito ir allí. Debo ver con mis propios ojos lo que sucedía, declaró, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Ramírez lo miró con preocupación. Ten cuidado, Alberto. No estás tratando con simples historias.
Hay fuerzas en juego que pueden ser más grandes de lo que puedes comprender. Agradecido por la advertencia, Alberto dejó la oficina del profesor con una nueva resolución. La luz del sol se desvanecía rápidamente, y el cielo se tornaba de un azul profundo, una advertencia silenciosa de que la noche traía consigo más que solo oscuridad. Cada paso que daba resonaba con el eco de las historias que había escuchado, y la urgencia de desentrañar este misterio lo guiaba hacia el destino que se avecinaba. Al llegar a la entrada de la cueva, una sensación de desasosiego lo envolvió. La vegetación crecía densa alrededor de la entrada, como si la naturaleza misma intentara ocultar lo que había en su interior. Alberto encendió una linterna, el haz de luz cortando la penumbra, revelando las paredes de piedra que parecían contar historias olvidadas. Se adentró, cada paso resonando en el silencio que solo era interrumpido por el goteo del agua que caía de las estalactitas. Mientras exploraba la cueva, una sensación de ser observado le recorrió la espalda. «No puede ser», murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza. La razón intentaba calmarlo, pero el miedo crecía. De repente, una sombra se deslizó por el rabillo de su ojo. Alberto se volvió, apuntando la linterna hacia el origen del movimiento, solo para descubrir que no había nada. Sin embargo, la inquietud permanecía, como un oscuro presagio de lo que vendría. Avanzó más profundo, hasta que descubrió un altar en el centro de la cueva, cubierto de cenizas y huesos que parecían haberse descompuesto hace tiempo. El horror de las revelaciones pasadas lo alcanzó de lleno. «Esto es real», pensó, sintiendo su corazón latir con fuerza. La conexión con las tortas de don Jacinto se hacía cada vez más evidente. Ese altar era el lugar donde se llevaban a cabo los rituales que él había mencionado en su diario. De pronto, escuchó un susurro, un eco distante que parecía llamarlo por su nombre. «Alberto», resonó, y el frío le recorrió la piel. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz retumbando en la cueva. No hubo respuesta, solo el sonido del agua goteando. Con el pulso acelerado, se acercó al altar, buscando más pistas sobre lo que allí había ocurrido. Fue entonces cuando notó algo brillante entre las cenizas, un pequeño medallón, con el símbolo que había visto en el diario de don Jacinto. Lo recogió, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Era el símbolo, aquel círculo con líneas que se cruzaban, ahora tangible en sus manos. Alberto lo sostuvo frente a la linterna, y en ese momento comprendió que estaba más allá de lo que había imaginado. No solo estaba investigando un misterio, estaba enfrentándose a un legado de horror que se había transmitido a través de generaciones, un horror que aún podría estar vivo. Con el medallón en mano y el corazón latiendo con fuerza, Alberto sabía que no podía retroceder. Las desapariciones, el culto y el oscuro secreto de don Jacinto estaban interconectados de una manera que desafiaba toda lógica. «Esto no ha terminado», murmuró para sí mismo, mientras se preparaba para descubrir la verdad oculta en las sombras, sabiendo que cada paso lo acercaba más a la oscuridad que había estado esperando. Alberto se adentró en la cueva con un corazón acelerado. La linterna en su mano temblaba levemente, proyectando sombras danzantes en las paredes de roca. El aire era frío y húmedo, impregnado de un olor a tierra y descomposición que lo hizo fruncir el ceño. Cada paso que daba resonaba como un eco de advertencia, mientras su mente se llenaba de las historias que había escuchado. La cueva, oscura y misteriosa, se sentía como un lugar donde los secretos del pasado estaban atrapados, esperando ser liberados. A medida que avanzaba más adentro, la linterna iluminó símbolos grabados en las paredes, formas extrañas que parecían contar historias de antiguos rituales. Algunos de los dibujos eran semejantes a los que había visto en el diario de don Jacinto, pero estos eran más perturbadores, con figuras que representaban seres de ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. Alberto sintió una punzada de miedo recorriendo su espalda. Esto no es solo un lugar de reunión, es un santuario de lo macabro, pensó. De repente, la luz de la linterna se detuvo en un rincón, donde un pequeño altar rudimentario estaba construido con piedras apiladas. En su superficie había restos de ofrendas, huesos humanos,
fragmentos de lo que parecían ser prendas de vestir y un cuenco de barro manchado de lo que parecía ser sangre seca. Alberto se acercó más, y a medida que examinaba los restos, un escalofrío recorrió su cuerpo. La conexión entre don Jacinto y esos rituales se hacía cada vez más evidente, pero la revelación era aún más aterradora. «Esto es lo que hicieron con los desaparecidos», murmuró para sí mismo, mientras su mente intentaba procesar la magnitud de lo que había encontrado. Un crujido detrás de él lo hizo girar bruscamente, la linterna iluminando brevemente la entrada. Su corazón latía con fuerza, y por un instante pensó que la oscuridad había cobrado vida. Pero solo era un murciélago que, asustado por la luz, había volado hacia la salida. Alberto respiró hondo, intentando calmarse. Sabía que debía seguir adelante, que cada descubrimiento lo acercaba a la verdad. Mientras continuaba su exploración, la cueva empezó a transformarse ante sus ojos. Las sombras parecían cobrar forma, y por un momento creyó ver figuras danzando en la penumbra. Eran visiones de lo que había sucedido allí. Un grupo de personas con túnicas oscuras, gritando y levantando cuchillos sobre una figura atada en el altar. La imagen era tan vívida que sintió un nudo en el estómago. «No puedo dejar que esto continúe», se dijo a sí mismo, lleno de determinación. Necesitaba detener a quienes perpetuaban esos rituales, aunque eso significara enfrentarse a sus propios miedos. Alberto se adentró más, guiado por una mezcla de curiosidad y terror. Las visiones se tornaron más intensas. Podía escuchar murmullos, como si los ecos de las voces de aquellos que habían sido sacrificados aún resonaran en el aire. En un rincón más profundo de la cueva, encontró un pequeño cofre, cubierto de tierra y telarañas. Sus manos temblaban mientras lo abría, revelando más objetos aterradores. Un collar de dientes humanos, pequeñas muñecas de barro cuyas caras estaban marcadas con símbolos que había visto en las paredes. «Esto es evidencia», pensó, su mente trabajando rápidamente. «Debo llevar todo esto a la policía». De repente, un estruendo resonó en la cueva. Las paredes temblaron y pequeños trozos de roca cayeron al suelo. Alberto sintió que su corazón se detenía. «No puedo quedarme aquí», pensó con desesperación. La atmósfera se volvió opresiva, como si la cueva misma intentara expulsarlo. Sin embargo, antes de que pudiera decidirse a salir, un destello de luz lo atrapó, y se dio cuenta de que había algo más, algo que no había visto antes en la oscuridad. Al fondo, había una especie de altar mayor, adornado con más símbolos, y, sobre él, un gran libro abierto. Se acercó con cautela, sintiendo que cada paso era un desafío a las fuerzas que habitaban en ese lugar. El libro era antiguo, sus páginas amarillentas y desgastadas por el tiempo. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Las palabras estaban llenas de invocaciones y rituales, descripciones de sacrificios y promesas de poder. Estaba claro que este era el texto sagrado del culto. En un momento, su corazón se detuvo al leer una frase que decía: «El sacrificio de la sangre familiar asegura la continuidad de la tradición». El horror se apoderó de él al darse cuenta de que la conexión entre don Jacinto y el culto no era solo histórica, sino que sus acciones eran parte de una larga línea de rituales oscuros. «Debo salir de aquí y contarle a alguien», pensó. Pero en ese instante, un ruido sordo resonó detrás de él. Alberto se giró y vio una figura oscura emerger de las sombras, su rostro oculto bajo una capucha. La presencia era abrumadora, y un frío glacial recorrió su espalda. «No deberías estar aquí», susurró la figura. Su voz era como el crujido de hojas secas. Alberto sintió que la adrenalina lo invadía. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó, aunque sabía que su voz temblaba. La figura avanzó un paso, y la linterna parpadeó, proyectando sombras que parecían devorar la luz. «Este lugar no es para los mortales», respondió. Su tono era grave y amenazante. «El conocimiento que has encontrado no debe ser compartido. El ciclo debe continuar». La tensión en el aire se volvió palpable, y Alberto comprendió que debía actuar rápido. Con un movimiento rápido, tomó el cofre y comenzó a retroceder.
No voy a permitir que esto continúe, gritó, sintiendo la determinación arder en su interior. La figura se abalanzó hacia él, pero Alberto ya había comenzado a correr hacia la salida, la luz de la linterna iluminando su camino. Cada paso resonaba en la cueva como un tambor, y aunque podía sentir la presencia detrás de él, no se detuvo. La salida estaba cerca, y el impulso de escapar lo empujaba hacia adelante. Finalmente, emergió en la noche, el aire fresco golpeando su rostro, pero no había tiempo para descansar. Alberto sabía que debía llevar la evidencia a las autoridades, que la verdad debía salir a la luz antes de que fuera demasiado tarde. Mientras corría por el camino hacia el pueblo, el eco de la voz de la figura resonaba en su mente. El ciclo debe continuar. Las palabras lo perseguirían, pero ahora sabía que tenía el poder de romperlo. La oscuridad que había encontrado en la cueva no podría seguir afectando a su comunidad. Con cada paso, se acercaba a la justicia, decidido a enfrentar a aquellos que habían estado operando en las sombras demasiado tiempo. Al llegar a la comisaría, la luz de las farolas iluminaba su camino. Alberto respiró hondo, preparándose para lo que tenía que hacer. Tenía que ser valiente, no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que habían sido víctimas de esta oscura tradición. Ya no era solo un hombre que buscaba respuestas, era un guerrero dispuesto a luchar contra el horror que había descubierto y a enfrentar a quienes creían que podían actuar sin consecuencias. La verdad saldría a la luz, y él sería el que la llevaría ante el mundo. Alberto se acercó al altar mayor, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. El libro abierto ante él parecía latir con una energía propia, como si las páginas estuvieran llenas de secretos que ansiaban ser revelados. Cada palabra escrita en su interior parecía susurrar la historia de aquellos que habían estado involucrados en los rituales oscuros que habían asolado su comunidad. Con manos temblorosas, comenzó a leer en voz baja, tratando de descifrar los antiguos textos que hablaban de sacrificios y de un poder que prometía protección a cambio de un precio terrible. Mientras su mente absorbía la información, una imagen se formó en su cabeza. La familia de don Jacinto. Aquellos que parecían tan inofensivos, en realidad eran parte de algo mucho más oscuro. Recordó las palabras del profesor Ramírez, quien había mencionado el culto que se había infiltrado en la comunidad durante generaciones. Alberto comprendió que no solo don Jacinto había sido un vendedor de tortas, había sido un conductor de un legado de horror que había perdurado en el tiempo, camuflado tras la fachada de normalidad. De repente, un ruido sordo resonó en la cueva, como si algo pesado hubiera caído. Alberto se giró rápidamente, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. La penumbra parecía cobrar vida, y las sombras danzaban más intensamente. Sabía que no estaba solo. Sin pensarlo, corrió hacia la salida, pero una figura apareció frente a él, bloqueando su camino. Era uno de los miembros de la familia de don Jacinto, un hombre corpulento con una mirada que destilaba furia y desdén. «¿Qué haces aquí, intruso?», gruñó el hombre, su voz resonando como un trueno en la cueva. Alberto sintió que la adrenalina corría por sus venas. No podía retroceder. Había llegado demasiado lejos. Con voz firme, respondió: «He descubierto lo que han estado haciendo. Los rituales, las desapariciones. No puedo dejar que esto continúe». El hombre se rió con desprecio, sus ojos brillando, con una malicia que le heló la sangre. «¿Qué crees que puedes hacer? Esto es parte de nuestra tradición. La sangre de aquellos que sacrificamos nos da poder. La comunidad no lo entiende, pero nosotros sí». Alberto sintió que las palabras del hombre lo golpeaban como un martillo. La verdad era aterradora, pero también liberadora. No estaba solo en esto. Había otros que habían perdido a seres queridos, otros que debían conocer lo que realmente sucedía. Con una determinación renovada, dio un paso hacia adelante. «No tengo miedo. Voy a llevar esto a la policía. Voy a asegurarme de que todos sepan lo que han hecho». El hombre se acercó, su aliento caliente y fétido. Sin embargo,
Alberto pudo ver el titubeo en su mirada. No era tan seguro como pretendía ser. En ese instante, Alberto recordó el cofre que había encontrado, los objetos que constituían evidencia irrefutable. «Mira», dijo señalando hacia el altar. «Hay pruebas. Todo lo que han hecho está documentado en ese libro. Si no me dejas salir, la verdad saldrá a la luz de todos modos». El hombre pareció vacilar, y Alberto aprovechó la oportunidad para avanzar. Se lanzó hacia un lado, esquivando al hombre, y corrió hacia la salida. La cueva parecía estar viva, como si se resistiera a dejarlo ir, pero su determinación lo impulsaba. Mientras corría, los ecos de los gritos de aquellos que habían sido sacrificados llenaron su mente. Cada paso lo acercaba más a la verdad y a la justicia. Al salir de la cueva, la luz del día lo golpeó con fuerza y el aire fresco lo llenó de aliento. Pero no había tiempo para descansar. Sabía que debía actuar rápido. Corrió hacia la casa de don Jacinto, donde había dejado a su familia, y se encontró con un grupo de vecinos que se habían reunido, preocupados por su ausencia. «¡Alberto!», gritó una vecina. «¿Dónde has estado?». Sin perder tiempo, Alberto se dirigió a ellos, su voz resonando con urgencia. «Debemos hablar. Hay algo muy grave que necesita ser expuesto. La familia de don Jacinto está involucrada en algo horrible. No solo su muerte, sino muchas más. Necesitamos ir a la policía». Las miradas de los vecinos cambiaron de confusión a preocupación. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, mientras otros se acercaban, intrigados por su declaración. Alberto sintió como si un peso se levantara de sus hombros. La comunidad necesitaba saber la verdad. Mientras compartía lo que había descubierto, la atmósfera cambió. La incredulidad fue reemplazada por una mezcla de miedo y determinación. Muchos recordaron las desapariciones, las historias que habían sido enterradas en el pasado. Alberto pudo ver en sus ojos que, aunque atemorizados, estaban listos para enfrentar la oscuridad que había amenazado su hogar durante tanto tiempo. «Vamos a la comisaría», dijo uno de los hombres, un vecino de confianza. «Si lo que dices es cierto, no podemos dejar que esto continúe». Con la comunidad a su lado, Alberto sintió que la lucha estaba lejos de terminar, pero al menos había dado el primer paso. Mientras caminaban hacia la comisaría, el eco de los rituales y las sombras del pasado lo seguían. Pero ahora había un grupo a su lado, dispuesto a enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud persistía. Sabía que el mal no se erradicaría tan fácilmente. La familia de don Jacinto podría haber sido solo la punta del iceberg, y el legado de horror que había comenzado con aquel vendedor de tortas podría seguir vivo en las sombras, esperando una oportunidad para resurgir. Alberto miró hacia atrás una última vez, sintiendo que el aire se volvía más pesado. La oscuridad nunca estaba lejos, pero había algo en su interior que le decía que la lucha apenas comenzaba. La luz del día podría haber iluminado su camino, pero la noche siempre regresaría. Y así, con el peso de la verdad sobre sus hombros, Alberto se adentró en el futuro, preparado para enfrentar lo que viniera, decidido a proteger a su comunidad del oscuro legado que aún acechaba en las sombras.